Bienvenidos una vez más a la oficina. Como siempre, vamos a realizar una revisión de acciones españolas, europeas y americanas que se encuentran en un punto interesante desde el punto de vista técnico. Pero antes de empezar, vamos con el disclaimer. Recordad que los análisis y las opiniones dadas durante el vídeo no deben ser consideradas ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Lo mejor que podéis hacer si veis alguna que os pueda parecer interesante es realizar vuestro propio análisis y así podréis tomar decisiones más objetivas a la hora de vuestra operativa. Vamos, como siempre, a empezar con el mercado español. Tenemos a Celnex, una vieja conocida del canal, que finalmente perdió el zonal de control o soporte y ha venido a visitar el zonal de los mínimos previos. Zonal que no debería perder, ya que si os fijáis, por debajo tiene bastante alejados los siguientes nodos. Es decir, en caso de que pierda este zonal de mínimos, podría ir a visitar la zona de los 24, los 21 o, si se empeora la situación de la empresa, podría ir a bajar hasta el nodo de volumen inferior. Pero de momento tenemos en este zonal una buena reacción en cuanto al volumen, por lo que quizá podríamos estar ante una sacudida para recoger todos los stop loss que estén en este zonal. En cuanto a indicadores, tenemos al RSI y al estocástico en niveles de sobreventa, por lo que podríamos esperar algún tipo de reacción. En caso de que se dé, mucha precaución mientras no se supere este zonal, puesto que de no superarse podría quedarse simplemente en un pullback para continuidad de la corrección. Este zonal es el zonal de los 29, 29,50 aproximadamente. Redella, otra que se encuentra en una situación un poco complicada, y es que acaba de perder la SMA 200 y además el zonal de mínimos previos. Por tanto, la situación de la cotización empieza a deteriorarse claramente, pero como punto positivo tenemos que justo en la parte baja del canal bajista en construcción, junto con los indicadores que se encuentran en niveles de sobreventa, podríamos esperar desde aquí algún tipo de reacción. Mientras no supere el zonal de la SMA 200 y zona de control, debería mantenerse la precaución, ya que podría ser simplemente continuidad de la corrección y cualquier tipo de rebote quedarse simplemente en eso, en un rebote. Pero si se superase, desde aquí podríamos esperar un ataque al nodo de volumen superior. En caso de pérdida, mucho ojo, que iría a visitar la zona de los 14 euros donde se encuentra el nodo de volumen inferior. Laboratorios Robi, buena reacción desde el zonal de la SM200, nodo de volumen inferior, y desde aquí consigue reingresar en el canal alcista en construcción y cerrar dentro de él. Por indicadores tenemos al RSI que reacciona de nuevo en su parte media, con el estocástico que de igual manera está buscando la reacción. Por tanto, veremos si esta semana consigue confirmarse dentro del canal alcista y continuar su recorrido dentro de él. Farmamar, buena semana con una revalorización superior al 6%, dejando o confirmando la reacción sobre el tonal clave de soporte. En cuanto a los indicadores, vemos al RSI reaccionando ya sobre niveles bajos o intermedios bajos, con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, aunque no tuviera continuidad en estos momentos hacia el zonal de control del bloque de media, zona de los 82 euros aproximadamente, me parece interesante cualquier tipo de corrección que se pudiera dar en este zonal para buscar posicionamientos en esta zona, buscando como objetivo mínimo la zona del bloque de medias. Eso sí, si se pierde este zonal, mucho ojo, que podrían empezar las curvas. Telefónica, vimos la semana previa una fortísima corrección con un volumen increíble, por lo que tendríamos que extremar las precauciones. Pero vemos cómo nos deja ya otra mechita inferior en este zonal, lo que podría estar marcando fuerza compradora sobre el mismo para intentar que no continúe la sangría. Y además veis cómo ha conseguido cerrar justo sobre la SMA 200. En cuanto a los indicadores, tenemos a los dos en niveles de sobreventa, como no puede ser de otra manera, con la grandísima corrección que se ha dado, por lo que veremos esta semana si confirma recuperación de cotas superiores.
En mi opinión, mientras no se pierdan estos mínimos, deberíamos pensar en una posible mini reestructuración para desde aquí buscar un ataque al zonal de los 4 euros. Alantra Partners. Tenemos la cotización que tras haber superado la SMA 100 que venía ejerciendo como una fortísima resistencia, no ha tenido continuidad y sobre el pico de volumen de los 9 euros ha encontrado fuerza vendedora y por tanto rechazo. Tenemos la cotización de nuevo sobre el zonal de control o soporte y sobre el bloque de medias. Por tanto, mientras se mantenga por encima de ellos, deberíamos pensar en que lo más probable es que antes o después pueda volver un nuevo intento al zonal de máximos. En cuanto a indicadores, se encuentran en parte media, por lo que tienen recorrido de sobra para intentarlo. Vamos con Gestam, otra que también tras una fuerte corrección nos está dejando justo sobre el tonal de control un doji de indecisión y justo además está contando con el apoyo de las SMA 50 y 100 como soporte. En cuanto a los indicadores, el RSI se encuentra en zonas intermedias bajas con el estocástico ya entrando en niveles de sobreventa. Si os fijáis, las últimas veces que ha llegado el estocástico a niveles de sobreventa, se nos han producido los giros, por lo que podríamos pensar que en esta ocasión podría volver a darse. Por tanto, mientras no se pierda este zonal, deberíamos pensar que podría encontrar reacción para buscar como mínimo un ataque a este zonal de mínimos y bloque junto con la SMA 200, zona de los 310, 320 aproximadamente, donde podría encontrar resistencia. Y por último, en el mercado español vamos a comentar Laboratorio Reich Joffre. Y es que tenemos la cotización también en un zonal de control o soporte justo con el apoyo también de la SMA 100. En cuanto a indicadores, pues un poco similar. RSI todavía con recorrido hasta niveles de sobreventa y el estocástico entrando ya en ella. En esta creo que podría quedarle todavía algo de trabajo en este zonal, pero mientras consiga respetarse en cierres este zonal, creo que podríamos estar ante una posibilidad de reacción siempre y cuando consiga terminar superando la SMA 20 que veis cómo está ejerciendo ya como resistencia. Es decir, desde aquí creo que podríamos encontrar la oportunidad de buscar de nuevo un ataque al zonal de máximos. Vamos a Europa. La primera a comentar es Adidas, que ya ha mostrado la primera reacción sobre el zonal de control, aunque nos deja una mechita superior que estaría denotando que se ha encontrado fuerza vendedora justo sobre el zonal de control del bloque de mínimos previo y pico de volumen. Por tanto, podríamos estar ante una fase de construcción o de lateralización para desde aquí buscar el ataque al zonal de la bajista. Tenemos bastante volumen todavía en este zonal, por lo que creo que va a seguir trabajando la zona. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI reaccionando desde niveles de sobreventa con el estocástico en sobreventa sin mostrar signos de reacción. Por tanto, creo que todavía le podría quedar algo de trabajo en este zonal para buscar un ataque un poco más convincente a la bajista. SIG Group, poco que comentar a lo comentado en vídeos anteriores. Tenemos a la compañía justo sobre los mínimos históricos, vemos muchísimo volumen sobre el zonal, es decir, creo que la posibilidad en estos momentos es, lo más probable es que se pueda estar construyendo este rango de reestructuración, ya que viene de un proceso correctivo bastante fuerte y para digerirlo debería construir un rango un poquito más grande, que tenga más consumo de tiempo y reestructuración y sobre todo si se sigue dando este volumen podríamos estar en una fase clara de reacumulación. Por tanto, creo que la operativa en este zonal ahora mismo de cortísimo plazo es clara, compra sobre zona de mínimos y para operativa de cortísimo plazo se podrían realizar ventas en el último máximo. En caso de revisar las cuentas y que se vea que puede estar en un proceso de reestructuración, podría ser interesante la acumulación en este zonal para desde aquí ir a buscar cotas superiores cuando el negocio pueda estar consiguiendo unos mejores resultados. Nagarro, además de la buena
jornada semanal que lleva motivada por los resultados, me parece muy interesante comentar que en un vídeo previo comentaba que no veía del todo claro que fuera a romper el canal bajista, que esperaba algún tipo de susto perdiendo este zonal. Bien, pues no solo se ha dado, sino que se ha dado con muchísimo volumen, tanto en la pérdida del zonal como en la recuperación, por lo que creo que aquí podríamos haber presenciado un evento de sacudida o sprint de una reacumulación. Por tanto, creo que lo más probable debería ser la continuidad. Es decir, tenemos una falsa ruptura y reingreso y además ruptura con muchísima fuerza de la bajista o techo del canal bajista que tenía en construcción, por lo que creo que lo más probable debería ser la continuidad. Continuidad mínimo hasta este zonal de los 63, 66 euros aproximadamente. Mientras se mantenga por debajo de este zonal, precaución que podría ser un simple pullback para aquí volver a encontrar rechazo. Aunque con este volumen creo que lo más probable debería ser que por lo menos consiga romper este zonal y posicionarse de nuevo por encima de él. Veralia. Tenemos esta empresa francesa que tras el fin del proceso de OPA aquí ha encontrado una sangría con un descenso del volumen brutal y es que en estos momentos carece de cualquier tipo de interés en el mercado. Pero me parece interesante que vuelva a encontrar reacción sobre este zonal clave de los 22 euros aproximadamente. De momento el volumen sigue sin llegar, pero ya tendríamos las primeras oportunidades de recuperación. De momento sigue sin ser capaz de superar el zonal clave de los 23, 23,50 que sigue ejerciendo como resistencia. En caso de superación, tendríamos el siguiente punto de control o resistencia en el bloque de medias en la zona de los 25,50 aproximadamente. En cuanto a indicadores, siguen mostrando debilidad en niveles de sobreventa, pero creo que si pudiera entrarle volumen podría tener una recuperación bastante interesante. Y pasamos al mercado americano. Tenemos en primer lugar a Sentinel. A Sentinel One, que se está comportando de manera muy interesante, sigue reaccionando sobre el tonal de mínimos de los 16 euros y mientras no consiga superar la SMA20 y el VPOC, es decir, zona de los 17, 17,40, hay que extremar las precauciones ya que está ejerciendo como una durísima resistencia. En mi opinión, creo que debería desde aquí conseguir terminar rompiendo la resistencia y buscar un ataque al zonal de máximos donde se encuentra la SMA50. En cuanto a los indicadores, se encuentran en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para intentarlo. Pero como digo, mucho ojo mientras no se consiga superar la SMA20 y el VPOC, que siguen mostrando fortaleza y manteniendo el límite superior de las cotizaciones. Robert Half. Comentamos, en vídeos previos que esta pérdida podría haber sido una pérdida en falso para coger los stops que pudieran estar en este zonal y parece que así se está confirmando. Tenemos una bonita vela y después nos deja un doji de indecisión, pero veis como el volumen sigue siendo fortísimo, por lo que en mi opinión creo que podríamos estar ante una buena oportunidad. En cuanto a los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que me parece que todo se pone a favor para pensar que desde aquí se pueda conseguir algún tipo de rebote y me marcaría como zonal de control el zonal de estos mínimos, zona de los 32,60, 32,70, donde coincidirá con la SMA20 y podría ejercer este zonal como resistencia. Además, es el primer nodo de volumen donde podría encontrar esa fuerza vendedora y poner fin a este movimiento especulativo. Hawaiian Electric, tenemos a la cotización intentando rebotar desde su bloque
de control o soporte. Sigue respetando el bloque de las SMAs y del VPOC, que es el punto de mayor negociación, y que en estos momentos está intentando confirmarse como soporte. Tenemos los indicadores en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para buscar un ataque como mínimo a este último máximo, zona de los 13.40, pero en caso de superación marcaría como objetivo el techo del rango de lateralización. Celularity. Esta ya entra dentro del terreno de lo meramente especulativo. Tenemos la cotización sobre el zonal de control o soporte, apurándolo, por lo que extremar las precauciones, pero atentos a si vuelve a conseguir reaccionar sobre este zonal. El RSI todavía no ha llegado a niveles de sobreventa, el estocástico en niveles de sobreventa extrema, por lo que creo que podría terminar llegando de nuevo la reacción. Mucha precaución en los puntos de control de las SMAs que tiene situadas por encima, 220, 250 y 275 aproximadamente. En caso de que pudiera superarlos, también hasta que no se supere el VPOC de este rango de lateralización, zona... Uy, perdón. El VPOC se encuentra en la zona de los 2 dólares, zona de los... Bueno, se está volviendo loco. Zona de los 3 dólares podría encontrar de nuevo resistencia. Fiverr International. Tenemos también, bueno, dentro del terreno especulativo, otra que está mostrando ya los primeros síntomas de reacción sobre el zonal de control o soporte. Tenemos los indicadores con el RSI en zonas intermedias bajas y el estocástico en niveles de sobreventa. Y además veis como en las últimas jornadas semanales se está manteniendo un volumen bastante interesante, por lo que creo que desde aquí podríamos volver a tener un ataque al zonal del bloque de media superior, zona de los 26, 27,50 aproximadamente. Vertex. Tenemos la cotización por debajo del zonal de control o soporte, por tanto, mucha precaución, pero vemos que se sigue manteniendo un volumen de negociación bastante elevado, con los indicadores en niveles de sobreventa, con el estocástico en sobreventa extrema, por lo que creo que como mínimo debería dar un movimiento de pullback al zonal de control, que va desde los 21,80 hasta los 23 dólares aproximadamente. En caso de reacción en este zonal, precaución que podría continuar la corrección, pero muy positivo si consigue romper la bajista que tiene configurada y posicionarse de nuevo por encima de dicho zonal. Nike, teníamos este canal dibujado, pero se nos acaba de confirmar la ampliación del canal con los siguientes máximos. De todas formas, lo relevante en estos momentos para mí es que vuelve al zonal de control y en este zonal vuelve a encontrar la reacción. Por tanto, podríamos estar ante una nueva oportunidad. Volumen de las dos últimas jornadas semanales bastante elevado, con los indicadores interesantes. RSI en zonas intermedias buscando la reacción y el estocástico que se encuentra en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, para mí, buena oportunidad en este zonal pensando como mínimo en una operativa hacia el zonal del techo del canal bajista ampliado, es decir, zona de los 72 dólares aproximadamente. Novo Nordisk. Tenemos la cotización de nuevo en el zonal de soporte y de nuevo una bonita reacción con además bastante volumen, por lo que creo que podríamos estar ante la confirmación de suelo. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI reaccionando desde niveles de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa. Tenemos justo a la cotización ahora mismo por debajo del VPOC que está ejerciendo como resistencia y además justo sobre el techo del canal bajista. En mi opinión, todas las posiciones que se busquen cerca del zonal de control o soporte, zona de los 45 46 dólares, son súper interesantes. Mientras no se pierda dicho zonal, perdón, en mi opinión, lo más probable es que en este zonal se nos pueda dar un proceso de reestructuración sobre ambos límites. Es decir, podríamos empezar a construir y desde aquí ir absorbiendo o reacumulando para absorber todo este proceso correctivo y desde aquí producir una reestructuración para el medio largo plazo.
Adapt Health, también en el terreno especulativo. Tenemos la cotización, de momento incapaz de superar el bloque de medias y VPOC, zona de los 9,50 aproximadamente. Pero ya ha hecho varios intentos y veremos si finalmente consigue superarlo. En cuanto a los indicadores RSI en zonas intermedias y estocástico en niveles de intermedios bajos. Creo que no va a ser fácil, pero me da la sensación de que sí que vamos a tener por lo menos escenarios o eventos especulativos que podrían ser aprovechables. Snap, en temporalidad semanal vemos un rechazo clarísimo sobre la SMA50 que viene ejerciendo clarísimamente como fin de fiesta. En estos momentos tenemos las dos últimas jornadas de reacción sobre el zonal de control o soporte, muchísimo volumen, por lo que creo que aunque se pueda dar esta semana de nuevo un proceso correctivo, podríamos considerarlo como una posibilidad o una buena oportunidad para buscar posicionamientos en el valor. En cuanto a los indicadores, se encuentran en zonas intermedias y el MACD buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero, apoyando la continuidad. Por tanto si se produce el proceso correctivo como si no, en cuanto consiga superar la SMA50, si es que lo consigue, podríamos estar ante un movimiento especulativo fuerte hacia el bloque de las SMA100 o incluso llegar a la parte media que serían los $12. En estos puntos de control, mucha precaución que podría volver a encontrar rechazo. Pero como digo, tanto si se produce el proceso correctivo para buscar de nuevo gasolina en este zonal, como si vuelve a intentar la ruptura de la SMA50, estar muy atentos que si rompe esta zona de control o resistencia, creo que podría darse un evento especulativo fuerte y rápido hacia los siguientes puntos de control. PSQ Holdings, otra que también mucha precaución, que se encuentra totalmente en el territorio de lo extremadamente especulativo. Tenemos la cotización de nuevo en el zonal de los mínimos históricos y desde aquí podríamos encontrar de nuevo reacción hacia el zonal del VPOC, es decir, el punto de mayor negociación, y SMA20 que están ejerciendo ahora mismo como primer punto de control o resistencia, zona de los $2. Estocástico ya entrando en niveles de sobreventa con el RSI que todavía tiene recorrido, por lo que quizá pueda incluso dar algún meneíto a la baja por este zonal. Pero en caso de que veamos que se puede producir la reacción, podría ser aprovechable este movimiento de cortísimo plazo. BioNTech también bastante interesante. Esta semana ha intentado la escapada, pero finalmente no lo ha conseguido y ha cerrado por debajo del bloque de media superior. Tenemos a los indicadores en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para ir a saludar como mínimo a la SMA 200, que se encuentra en este momento en el zonal de los 118, 118,50 aproximadamente. Desde aquí creo que mientras no se pierda la SMA100, no se marquen nuevos mínimos, deberíamos favorecer el escenario del ataque alcista. FreeSpec, precaución en estos momentos que vemos rechazo clarísimo sobre el zonal de control de los últimos máximos, donde podríamos estar marcando el techo de este rango de lateralización. Sigue manteniendo un volumen muy elevado, aunque esta semana el retroceso en el volumen de negociación ha sido bastante notable. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa o próximos a ella, por lo que quizás tenga que seguir trabajando este zonal para pensar que pueda darse la escapada hacia el siguiente punto de control, que sería el zonal de los 70 euros, perdón, de los $70. De hecho, además, veis cómo se está posicionando sobre el zonal de techo o control la SMA20, que venía ejerciendo ya las últimas sesiones en las que ha encontrado contacto con la cotización como resistencia. Por tanto, creo que quizá veamos esta semana una corrección, pero que podría ser aprovechable ya que este escenario de reestructuración, en mi opinión, sigue dándose validez y podría terminar produciendo el movimiento impulsivo. Vamos con Salesforce. Vuelve a intentar reaccionar sobre
el zonal de control o soporte, donde se encuentra además la SMA 200. Desde aquí vuelve a intentar reaccionar, por lo que creo que cualquier posicionamiento sobre este zonal sigue siendo interesante. Primer punto de control, la SMA 20, zona de los 250 largos, 251. En caso de superación, siguiente punto de control, el zonal del bloque de medias superior, SMA 50, SMA 100, zona de los 276, 277 aproximadamente. Glaucos, muchísimo volumen, tanto esta semana como en jornadas previas, con esta gran sacudida. Y en mi opinión es que aquí algo se está cociendo. Tenemos los indicadores en partes medias, muchísimo volumen en todo este rango de reconstrucción o reestructuración. Y creo que hay que tenerle un ojillo puesto, ya que vemos que está presentando bastante volatilidad, lo que podría ser aprovechable. Tenemos por debajo a la SMA 200 como soporte en el zonal de control de soporte, y por encima veis cómo está ejerciendo como resistencia la SMA 20. Por tanto, esta semana podría darse corrección, pero hay que tenerle un ojillo puesto, ya que la volatilidad que se está produciendo puede ser aprovechable, dando una buena oportunidad, aunque sea intradía o de cortísimo plazo. CXM, otra del terreno totalmente especulativo, pero que se encuentra en un punto bastante interesante. Y es que tenemos a la cotización de nuevo sobre el zonal de los mínimos históricos. Por tanto, desde aquí deberíamos esperar que pudiera producirse una nueva reacción. En caso de que se produzca, seguimos manteniendo el punto de control en el bloque de media superior, la zona de los 8,15, 8,30 dólares aproximadamente. En cuanto a los indicadores, el RSI todavía tiene recorrido, por lo que no precipitarse, que puede que necesite seguir trabajando un poco más este zonal, aunque el estocástico está en niveles de sobreventa extrema, por lo que hay que tenerle un ojillo puesto sin duda. Vamos con TripAdvisor, otra que se encuentra sobre el zonal de control o soporte, por lo que desde aquí deberíamos volver a mantener el interés sobre dicha cotización. Vemos mucho volumen en las dos últimas sesiones, por lo que podríamos estar comenzando el proceso de reacción. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, en mi opinión, posicionamientos en este valor sobre este zonal me parecen interesantes, aunque solo sea para una operativa de cortísimo plazo, marcando puntos de compra en este zonal y venta sobre el zonal de control o resistencia, zona de los 18, 18,30 aproximadamente. Match Group, otra que también se encuentra interesante, intentando reaccionar de nuevo sobre el zonal de control, bloque de medias que están posicionándose sobre la zona de cotización. Precaución si se terminan confirmando por las medias por encima, que entonces se ejercerán claramente como resistencia y volverán a llevar a la cotización a ser pegadita, a quedarse pegadita al zonal de control o soporte, zonal de los 29,20 aproximadamente. En mi opinión, creo que todavía le queda trabajo sobre este zonal antes de demostrar si finalmente se posicionan las medias por encima o por debajo. Pero creo que está en un punto interesante y que desde aquí podríamos encontrar reacción. Meta Platform. Tenemos a la cotización buscando reacción sobre el 61,8 de todo este último tramo impulsivo, por lo que creo que está en un punto interesante, aunque solo sea a nivel especulativo de cortísimo plazo. Vemos mechas inferiores que podrían estar denotando fuerza compradora sobre el tonal para evitar la continuidad de la corrección. Vemos volumen que se mantiene bastante interesante, el RSI que está llegando a niveles de sobreventa y el estocástico que ya se encuentra en sobreventa extrema, por lo que creo que sí que podríamos estar cerca de presenciar algún tipo de rebote. En caso de que se dé, punto de control a SMA 50, zonal de los 664 aproximadamente. Microsoft. Tenemos la cotización que nos ha marcado un doble techo clarísimo, pero justo en el zonal de activación ha encontrado reacción. Tenemos al RSI en zonas intermedias y el estocástico llegando a niveles de sobreventa. Por tanto, creo que es interesante ver esta semana cómo reacciona, ya que si supera
la SMA20 que está ejerciendo como punto de control o resistencia, zona de los 512 aproximadamente, podría tener continuidad hacia el zonal de máximos. En caso contrario, si finalmente muestra debilidad y pierde el zonal, entonces deberíamos favorecer el escenario de corrección hacia el punto objetivo de los 431 aproximadamente, que sería este nodo de volumen inferior. Pero atentos en este punto, que aquí podría volver a encontrar reacción. The Kraft Heinz también se encuentra súper interesante. Comentamos esta empresa en algún vídeo anterior por petición de un suscriptor, y desde ahí comentábamos que se encontraba en un zonal de reacción, que se encontraba interesante. Pues bien, tenemos a los indicadores que sigue súper interesante. El RSI consigue reaccionar desde niveles de sobreventa, estocástico que se mantiene en ella, y ya empezamos a ver las primeras muestras de reacción, y además con un volumen súper interesante, por lo que me hace pensar que la reacción podría tener continuidad, y es más, que podríamos ir a visitar como mínimo estos zonales de control o resistencia de las SMAs. SMA20 en la zona de los 26.40, SMA50 en la zona de los 27.50. Lyondell Basel, también de parte de un suscriptor, de hecho creo que del mismo. Comentaba que podría ir a atacar el techo del canal bajista, aunque no me daba del todo seguridad, y que creía que podríamos visitar finalmente el zonal de control inferior. Zonal clarísimo de control. Finalmente no ha llegado a apoyarse en él y ha llegado la reacción, pero súper interesante cómo se sigue manteniendo un volumen altísimo. Tenemos los indicadores en un punto muy interesante. Tenemos al RSI buscando la reacción desde niveles de sobreventa, con el estocástico todavía en ella, por lo que creo que podríamos ver esta semana la recuperación de este zonal, y veremos si puede tener continuidad hacia el techo del canal bajista, zona de los $52 aproximadamente. Oscar Health, muy interesante el proceso correctivo que nos ha dejado esta semana, ya que nos ha llevado a la cotización justo al zonal de control del rango de lateralización en el que se encuentra desde febrero del 2024. Tenemos el VPOC en la zona de los 14.50, primer punto de control que podría ejercer como resistencia, y en caso de superación, bloque de medias en el zonal de los $16. Mucho ojo si se perdiera este zonal, ya que la corrección podría llevarla a visitar el zonal de la SMA 200 en el zonal de los $11. En cuanto a los indicadores, en zonas intermedias o intermedias bajas, por lo que todavía tiene recorrido hasta niveles de sobreventa, por lo que quizá le pueda quedar trabajo o incluso meter algún sustito por debajo para recuperar o recoger los stops que estén en este zonal. Muchísimo volumen en las dos últimas sesiones. Veremos si desde aquí consigue entrar el volumen y defender el zonal. Sweet Green ha llevado la cotización hasta finalmente el zonal de los mínimos históricos, y aquí se están produciendo muchísimo volumen. Tanto desde aquí deberíamos favorecer como escenario más probable la reacción, y tendríamos que marcarnos como punto de control o resistencia el zonal de los 9.50, zonal del VPOC y principal nodo de volumen de la cotización. Por tanto, desde aquí marcada operativa sería posicionamiento en este zonal, posibles puntos de control o resistencia en el zonal de los 9.50, y en caso de superación ya iríamos marcando los siguientes puntos de control. HelloFresh, le han sentado fatal los resultados, y finalmente vuelve a buscar el zonal de los mínimos históricos, y desde aquí veremos si consigue reaccionar. Esta semana ha bajado el volumen considerablemente, por lo que creo que es necesario esperarse a ver cómo reacciona esta semana. Tenemos al RSI buscando ya niveles de sobreventa, con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, veremos si se mete algún sustillo por la parte inferior del zonal o si consigue reaccionar. Pero creo que en esta es mejor esperar a ver cómo respira antes de tomar cualquier tipo de decisión.
Tempus, solo comentar que me parecería interesante ya en zonas próximas al zonal del 61.8 de todo el proceso impulsivo, o incluso si pudiera darse un apoyo sobre el zonal del VPOC, zona de los $60. Y por último, Clover Health Investment, también interesante el zonal donde se encuentra en estos momentos, el volumen que está apareciendo en el zonal. Veremos si todavía le puede quedar recorrido, ya que tenemos los indicadores en niveles intermedios. Mucha precaución, que esta está más cerca del zonal de, de peligro que de la reacción. Tenemos a la SMA 100 intentando darle cobertura. No descartaría para nada que bajase a saludar a la SMA 200. Y quizá aquí sí que pudiera encontrar de nuevo la reacción y el reingreso sobre el tonal. Por último, vamos a ver Bitcoin, que se encuentra en un punto crítico. Y es que tenemos la cotización que ha perdido este canal alcista a cortísimo plazo y está buscando la reacción sobre el 61.8, zona de los 93.000 euros aproximadamente. No ha llegado a él y ya ha encontrado algo de reacción, pero en mi opinión todavía no muestra signos de fortaleza. Tenemos indicadores con recorrido todavía, el RSI a niveles de sobreventa y el estocástico ya entrando en ella, por lo que creo que quizá todavía podría dar ese último empujoncillo hacia este zonal, y desde aquí quizá sí que podríamos encontrar la reacción. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante. Si no estás suscrito, suscríbete, dejarme en comentarios vuestras acciones que os parecen interesantes para que les eche un ojillo en el siguiente vídeo, comentar cualquier idea de mejora que tengáis o propuesta y compartirlo con todos aquellos que penséis que puede serles de interés. Muchas gracias y nos vemos en la oficina.